Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. En esta entrega vamos a ver los elementos lingüísticos para la expresión del modo. No te vayas, quédate, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y dame un like. Empezamos. Bien, pues el modo hay que decir que es la forma en la que ocurren las situaciones o sucesos. Para referirse a esto se utilizan una variedad de recursos que vamos a verlos, ¿no? Se pueden utilizar sintagmas preposicionales, por ejemplo, lo hice con ganas. También lo podemos usar utilizando adverbios, lo hice afanosamente. Sintagmas adverbiales o locuciones adverbiales, por ejemplo, fui a pie, o también subordinadas de relativo, como lo hice como me dijiste. La categoría lingüística de la modalidad también recoge las diferencias existentes entre los enunciados con respecto a la verdad del contenido o de la posición o actitud del hablante en el acto de la enunciación. Siguiendo a Jacobson, podemos establecer dos modalidades en estas oraciones, la modalidad de la enunciación y la modalidad del enunciado. En cuanto a la modalidad de la enunciación, los factores que atañen a la forma de comunicación entre el hablante y el oyente, vemos que intervienen factores diferentes al enunciado. Por ejemplo, distinguimos aquí en las oraciones enunciativas, exclamativas, interrogativas o exhortativas. Mientras que desde la modalidad del enunciado está caracterizada por la actitud del hablante, ¿no? Que sitúa la oración con respecto a la verdad, a la posibilidad, a la certidumbre, incertidumbre, etc. Además, se manifiesta con verbos modales como poder y deber y el modo subjuntivo. Entonces, en estos ejemplos, hoy estoy seguro de que el problema se va a solucionar, es diferente a ojalá pueda ir a verte, es decir, la modalidad del enunciado con la modalidad de la enunciación. Bien, los adverbios de modo o de manera. El término adverbio de modo es más frecuente en la gramática tradicional. Sin embargo, actualmente suele considerarse más apropiado el segundo, el adverbio de manera. Se divide en dos grandes grupos, ¿vale? Los relacionados con la modalidad, es decir, con la actitud del hablante, y los relacionados con la actitud apreciativa del hablante. Expresan también manera los adverbios bien, mal, regular, peor o mejor, como también el adverbio demostrativo así. Tradicionalmente han funcionado como complementos circunstanciales de modo. Por ejemplo, en casa trabaja mejor. Aunque también estos adverbios pueden funcionar como argumentales. En el ejemplo, en el ejemplo de portarse bien, ¿no? Ese adverbio lo exige el verbo. La nueva gramática de la lengua española los denomina adjuntos de manera y existe para ello una serie de sintagmas preposicionales que cumplen esta función. Tenemos la preposición a más sustantivo con formas específicas de realizar actividades, por ejemplo, a lápiz, a punto de cruz, a máquina, al óleo, ¿vale? Y luego también tenemos otros sintagmas preposicionales con la preposición con, más un sustantivo contable, por ejemplo, a cuchillo, a diccionario. Sin embargo, hay que darnos cuenta que si estos últimos llevan un determinante, pasan de ser adverbios de manera a, a complementos argumentales, por ejemplo, con un cuchillo, con un diccionario, etc. Bien, las oraciones de relativo sin antecedente expreso, tradicionalmente llamadas las adjetivas sustantivadas, son de dos tipos, las relativas libres y las relativas semilibres. Las relativas libres modales están introducidas por el nexo subordinante como. Es un adverbio relativo cuyo antecedente está incorporado en el propio relativo. Ejemplo, Javier hace ejercicio como le dijo el médico, es decir, hace ejercicio de la manera que le dijo el médico. Sin embargo, esta a veces se une a la conjunción condicional sí y ya empieza a formar oraciones con matices más condicionales. Por ejemplo, Berta viste como si tuviera 15 años. Bien, la preposición también según se ha convertido en
en adverbio y conjuntivo modal, ¿no? En frases de tipo, hoy me acostaré temprano según me aconsejó el doctor. Luego tenemos otras estructuras que también indican modalidad, ¿vale? O indican manera, que son con las formas no personales del verbo. Tenemos a más infinitivo, como en expresiones de a rabiar, a morir, o con gerundio. De aquí os he puesto el ejemplo. María se pone roja bebiendo vino. Y aquí os dejo la bibliografía que he utilizado para realizar todos estos temas de los elementos lingüísticos. La nueva gramática de la lengua española, el manual del 2009, análisis sintáctico, teoría y práctica de Leonardo Gómez Torrego y gramática de la lengua española de Emilio Alarcos Llorac. Espero que les haya sido útil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te recuerdo que tienes vídeos anteriores donde se habla de la expresión lingüística, por ejemplo, del tiempo, del espacio, de la causalidad, de la finalidad, etc. Así que nada, espero que les haya resultado útil. No olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos en la siguiente entrega.